Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Aquí, en el I Ching Tao, vas a encontrar extraordinarios mensajes para enriquecer tu desarrollo personal y encontrar a tu yo del futuro en este presente. Durante esta temporada exploraremos el atemporal mensaje de los hexagramas del maravilloso I Ching a través de la hermosa poesofía que Alejandro Jodorowsky nos dejó en su libro Ojo de Oro, junto con las enriquecedoras reflexiones de Chen Tuan-li, las cuales nos permitirán tomar decisiones más acertadas, manteniendo así nuestro designio espiritual. Otro fabuloso momento para desarrollar el bello arte de vivir para un buen partir. Haz del odio un rosal en el jardín de tu silencio. Recibe como ofrenda las flechas que te disparan. Limpia las adherencias oscuras que porta cada palabra. Al pasar de mente en mente, cesan de ser cofres translúcidos para convertirse en lunas opacas. En las tierras de la mudez crece la flor de oro. Lindas palabras elige Jodorowsky para este hermoso texto asociado a este hexagrama del entusiasmo. Quizás un mensaje algo hermético que bien nos va a sugerir una reflexión para quizás extraer un aprendizaje que podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Más allá de lo que podamos ver tanto en el hexagrama como en las palabras, en el verso que Jodorowsky nos deja asociado a él, podemos recordar, antes de realizar nuestra reflexión, esos textos, esas historias de esos sabios, de esos místicos maestros taoístas, donde dan a entender que pareciera ser inmunes a cualquier evento, a cualquier situación que acontece en el mundo exterior. Aquí Jodorowsky refleja este mensaje cuando habla de cómo pudiéramos recibir esas ofrendas a través de esas flechas que nos lanzan, es decir, cómo pudiéramos transformar esas flechas en ofrendas, cómo pudiéramos quizás ese lado oscuro, quizás esa energía que pudiéramos denominar como mala, cómo pudiéramos extraer un aprendizaje o cómo pudiéramos poder integrar como algo nutritivo ese tipo de influencias. Para ello vamos a recordar este concepto del centro, este concepto del Tantien o este concepto, como dicen los japoneses, del Hara. Un centro que cuando estamos conectados con él, pues logramos mantener un equilibrio, logramos mantener esa conexión con ese eje horizontal, con ese eje vertical y sostenernos más allá de los acontecimientos externos que acontecen. Por lo general, en Occidente, este centro suele estar asociado hacia un yo psíquico, es decir, la descripción que hacemos de nosotros mismos, la definición que hacemos de nosotros mismos, la identidad que adquirimos de nosotros mismos a través de este yo soy, suele estar asociado a esa personalidad, suele estar asociado a esa conducta moral, cultural, regional. Es decir, que nuestro centro de estabilidad, nuestro centro de equilibrio, suele ser un centro psicológico que inevitablemente está influenciado por esa interacción social, incluso por esa relación que tenemos con nosotros mismos en ese pensamiento que habita al interior de nuestra mente. Es decir que a la hora de recibir un estímulo externo, bien vamos a poder manifestar esta energía del entusiasmo, esta energía de la alegría, de la felicidad, incluso del gozo, ya que, pues numerosas ocasiones, numerosas personas, numerosos estímulos despiertan para que esa energía acabe, vamos a decir, como en la euforia, pero también esas flechas envenenadas que a veces encontramos en la vida, pues van a hacer que se despierte el rencor, la rabia, la ira, el malestar, el enojo, esa, pues energía que pudiéramos
observar como rechazo frente a aquello que está aconteciendo. Es decir, que por lo general en Occidente ese centro psíquico permite o facilita esa polaridad, ese flujo de irnos hacia un lugar donde encontramos esa felicidad, esa alegría, ese bienestar, y a través de otras experiencias, en otras situaciones, nos vamos a experimentar ese malestar, ese desagrado, ese enojo, esa incomodidad. Es decir, que pareciera que hay un ir y venir en esta polaridad, en esta dualidad, en este flujo de estos extremos, donde inevitablemente el mensaje que nos sugiere Jodorowsky pues no logramos manifestarlo. Es decir, que o las cosas que son buenas las vemos como buenas, las cosas que son malas las vemos como malas, y no vemos lo malo que hay al interior de lo bueno o lo bueno que hay al interior de lo malo. No logramos discernir esos matices entre la luz y la oscuridad, y por lo general pues fluctuamos de un extremo a otro, independientemente de que ese estímulo sea el que tengamos en la relación con nosotros mismos, sea en esas relaciones más cercanas, sexoafectivas, familiares o incluso culturales. A día de hoy, con la facilidad que tenemos de estar conectados prácticamente con cualquier evento que acontece en el planeta, pues ese estímulo puede estar del otro lado donde nos encontramos nosotros en términos geográficos, que incluso desde allá ya viene a interferir en este centro del que estamos hablando y viene a lanzarnos hacia un lado o hacia otro. Es decir, que si hay un logro deportivo de alguien en otro continente, pues bien nos podemos conectar con ello, empatizar y disfrutar de ese logro. Si eso mismo ocurre en términos de derrota, pues bien podemos irnos hacia el otro lado y entristecernos y pues experimentar esas energías quizás que nos llevan a una sensación más decaída en nuestro ánimo. Entonces nos damos cuenta de que ese centro psicológico facilita y permite esta polaridad, este juego de alternancia, y de alguna forma, pues nos hemos acostumbrado y hemos aceptado que ese juego sea así, aunque vayamos en búsqueda de liberarnos de todo ello, pero en esa búsqueda no vamos al encuentro de un nuevo centro. Es decir, que en esa búsqueda la realizamos dentro de ese centro o manteniendo la conexión con ese centro psicológico, creyendo que podemos cambiar ciertos elementos, vamos a decir, transitan u orbitan sobre ese centro psicológico, y aunque cambiemos nuestra situación económica, aunque cambiemos nuestra situación laboral, aunque cambiemos nuestra situación sentimental, geográfica de residencia, nos damos cuenta de que ese juego de polaridad sigue presente en nuestra vida, y da igual cuáles sean los elementos que vengan a presentarse en nuestro día a día, que nos van a llevar de un lado a otro, manteniendo este centro psicológico inmutable y por consiguiente también manteniendo inmutable esta sensación de polaridad. Si observamos todo esto y reconocemos que en ello hay un desequilibrio o un desbalance, podemos reconocer que quizás no sea el cambiar ciertos elementos que orbitan sobre este centro, sino que una respuesta que casi todas las tradiciones, vamos a decir, antiguas, proponen, y es ir al encuentro de otro tipo de centro, ir al encuentro de nosotros, de profundizar en esa relación con nosotros mismos y llegar a otro lugar de nosotros que obviamente está lejos de esa identidad psicológica, está lejos de esa personalidad. Ahí nos damos cuenta de la diferencia que hay entre ese camino que podemos decir de desarrollo personal, donde esa personalidad, esa estructura psicológica intenta adquirir herramientas para mantener un equilibrio dentro de esa polaridad, sabiendo que ese equilibrio, pues difícilmente lo va a encontrar, puesto que ese centro forma parte de esa estructura dual, de esa estructura
polar o polarizada de ese flujo de alternancia entre esos extremos. Es decir que, pues da la sensación de que estamos incluyendo nuevas herramientas en nuestra vida, pero nos damos cuenta que, pues frente a una enfermedad, frente a una situación de conflicto, frente a cualquier circunstancia que genera un estímulo sobre nosotros, pues vamos a seguir fluctuando entre ese entusiasmo o esa euforia, esa alegría o esa tristeza, esa depresión, melancolía. Es decir, que ese flujo ya lo reconozcamos en nuestros propios pensamientos, ya lo reconozcamos en nuestra estructura emocional o en las sensaciones corporales que tenemos. Por más que haya desarrollo personal, no vamos a salir de ese juego, de esa dualidad. Entonces, a la hora de ir a buscarnos a nosotros mismos en otro centro que bien está relacionado con ese ser o este concepto del ser integral que propone la cultura del Tao o ese espíritu que algunos llaman, nos damos cuenta de que vamos poco a poco desidentificándonos de esa estructura psicológica. Nos vamos reconociendo cada día con mayor claridad a nosotros mismos en esa conciencia que atestigua todo ese flujo, todo ese vaivén, todo ese movimiento dentro de esa polaridad, y ahí sí es donde empezamos a poder ver, pues esa relación que Jodorowsky deja ahí en este verso, ¿no? Donde aun habiendo flechas envenenadas, pues ya no nos tocan, puesto que ese yo que existía antes y que vivía la historia en términos personales, en primera persona, pues poco a poco va desapareciendo. Nos vamos identificando cada día menos con ello y esos eventos ya no nos tocan en ese antiguo centro. Y nos damos cuenta que en este nuevo centro que vamos adquiriendo, esos eventos no generan el estímulo o no generan la influencia que antes generaban en nosotros. Así es que ahí nos vamos dando cuenta de que, siendo que la vida no cambia y sigue habiendo las situaciones y los eventos que desde el que el ser humano habita en el planeta, pues en todas las épocas se han desarrollado, ya sean engaños políticos, ya sean robos económicos, ya sean injusticias sociales, ya sean guerras, ya sean abusos. Es decir, todas las situaciones, vamos a decir, como de ese lado, llamémosle oscuro, se han repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Y también todas esas situaciones, vamos a decir, como del lado luminoso, se han repetido en cada una de las épocas de la historia, ¿no? Victorias, logros, objetivos alcanzados, metas cumplidas. Es decir, que la vida va a seguir, por así decirlo, manifestándose dentro de ese juego, dentro de ese baile, dentro de esas reglas o leyes metafísicas, pero el participante, o a veces, si queremos denominarlo como el observador, que al fin y al cabo es pues esa conciencia de la que estamos hablando, ese testigo de ese presente, de ese instante, a la hora de ir transformando ese anclaje en este nuevo centro, pues se va como retirando de toda esa interacción y va viviendo como un espectador todo ese juego sin que se vaya hacia un lado o hacia otro dentro de su mundo interior. Es decir, que sí empieza a consolidar un centro donde mantiene un equilibrio. Es decir, que antes había un centro que fluctuaba dentro de ese desequilibrio. Un día un estado anímico, otro día otro estado anímico, un día con un tipo de motivación, otro día con otro tipo de motivación, un día con un tipo de entusiasmo, otro día quizás sin entusiasmo, con pereza, con actitud. Es decir, que vemos cómo se mueve, ¿no? Pudiéramos decir que podemos observar todo eso como un desequilibrio, y este nuevo centro va dando esa sensación de serenidad, esa sensación de calma, ese estar en esa tranquilidad independientemente de la situación externa que acontezca. Ahí es donde vamos a poder entender, pues esto que Jodorowsky menciona en este verso y esto que está medianamente oculto al interior de este hexagrama. ¿Y por qué está oculto? Porque quizás en Occidente se le ha dado mucho valor a esta energía de la alegría, de la felicidad, y todo aquello que no despierta esa emoción, pues intentamos
o rechazarlo, intentamos ponerlo en algún lugar que podemos denominar incluso como tabú. Intentamos seguir creyendo que podemos crear un mundo libre de esta dualidad, libre de esta polaridad, y que podemos de alguna forma pues construir ese paraíso aquí en la tierra donde solamente acontezcan esas situaciones que consideramos luminosas. Lo cierto es que ese paraíso se establece en ese nuevo centro del que estábamos hablando, y a partir de ahí necesitamos entender que este entusiasmo pues esconde también una relación de apego frente a los resultados que vamos buscando con nuestras acciones o con nuestros comportamientos, nuestras actitudes. Es decir, que cuando vivimos con apego todo aquello que realizamos o todo aquello que hacemos, pues obviamente vamos a facilitar, vamos a alimentar, vamos sin darnos cuenta a nutrir ese centro psicológico del que estábamos hablando, y por consiguiente ese fluctuar en esa dualidad, en esa polaridad, esa alternancia entre, pues este entusiasmo y otra energía que pudiéramos denominar como desagrado, incomodidad o malestar. Es decir, que el apego, cuando lo proyectamos sobre los objetivos, pues inevitablemente nos va a llevar a tener unas experiencias que podemos denominar positivas o luminosas, e inevitablemente para equilibrar esa balanza pues nos va a llevar en otro tipo de experiencias a unas sensaciones, como digo, de desagrado, o a unas sensaciones de malestar o de rechazo o de enojo, de incomodidad. Es decir, que el apego está dentro de todo ese juego, y lo vamos a observar cuando vayamos a buscar ese nuevo centro. Es decir, que hay un apego hacia nosotros mismos, pero no como esencia, no como ser, no como una verdad, sino que estamos apegados a la idea o a la identidad psicológica que hemos construido de nosotros mismos. Una construcción que no solamente es nuestra, que obviamente también han participado padres, familia, sociedad, época, ¿no? Al fin y al cabo, pues entre todos se le ha ido dando forma a esa identidad. Nosotros generamos apego sobre ese yo soy, y a partir de ahí pues ese apego lo proyectamos en eso que hacemos, en eso que nos gustaría hacer. Es decir, que empezamos a vivir la vida o a relacionarnos con la vida desde este apego. Pensamos con apego en relación a nuestros pensamientos, son nuestros. Vivimos con apego las relaciones emocionales, nuestras parejas son nuestros, nuestros hijos son nuestros. Vivimos con apego el amor, vivimos con apego a la vida, y de ahí que también luego nos cuesta, por así decirlo, como soltarla o como aceptar esos ciclos de apertura y de cierre, de inicio y de final, y nos aferramos a todo aquello que viene a generar un estímulo de esta energía que denominamos entusiasmo. Así que el apego está detrás de ese desequilibrio, o está detrás de ese centro que inevitablemente en apariencia es una verdad, pero cuando uno profundiza en la relación consigo mismo, cuando uno avanza en ese camino espiritual, pues se da cuenta de que realmente esa estructura psíquica, psicológica, pues es una creación, es una invención, es, como se dice en algunas tradiciones, una falsedad, y detrás de todo ello hay una verdad que es la que nos lleva a salirnos, no de una matriz o no de este concepto, vamos a decir incluso de esta manipulación incluso social o de estas élites, ¿no? que pudieran buscar en nosotros algo de nosotros. Todo eso ocurre dentro de esta relación, de este centro psicológico. Ahí podemos ver, ¿no?, cómo señalamos hacia afuera, porque otros, ¿cierto? Pues hacen una cosa, hacen otra, nosotros hacemos otra. Nos movemos dentro de esa dualidad, nos movemos dentro de esa polaridad cuando estamos apegados a ese centro psicológico que entre todos hemos ido construyendo los unos para los otros. Y cuando profundizamos, porque nos damos cuenta de que para salir de ese desequilibrio, pues no puede ser a través de ese centro, a través de esa identidad
de nosotros mismos que hemos establecido en esos términos psicológicos, pues nos damos cuenta de que a la hora de profundizar en nosotros mismos, pues ese apego a nuestra propia identidad necesitamos ir soltándola y al menos cuestionarnos esa pregunta que el ser humano se realiza desde hace miles de años de quién soy, ¿no? Si esa pregunta no es sincera y uno no va dando pasos en la dirección del encuentro de esa respuesta, pues va a seguir ahí sosteniendo su centro en ese aspecto psicológico y por consiguiente se va a mover en esa polaridad, va a vivir ese desequilibrio que inevitablemente, por más que queramos cambiar esa realidad externa y mejorar la vida o mejorar el planeta, mejorar las sociedades, pues si en nosotros no hemos trascendido ese yo psíquico, no hemos trascendido ese centro psicológico y lo hemos trascendido, pues evidentemente no vamos a lograr desde ahí cambiar esa realidad, esa polaridad, ese juego, ese dinamismo que hay entre esos extremos. Así es que el apego, no solamente al resultado, ¿no?, sino a nosotros mismos, pues va a ser un punto crucial para vivir más allá de ese centro dual, es decir, para ir en esa dirección de no dualidad o esa conexión del Tao, como lo llamaba esta cultura, y vivir una vida desde un centro donde me permita observar ese baile de esa polaridad, manteniéndome en un centro que no está dentro de esa polaridad. Ahí podemos entender como una especie de prisión psicológica, colectiva. No solamente a través de ese inconsciente colectivo mantenemos todo este juego de esta dualidad, de esta polaridad, de este flujo de ir y venir entre ese entusiasmo y esa, podemos decir que tristeza o malestar, sino que también de forma consciente, si no nos liberamos de ese yo psicológico, pues estamos constantemente reforzando todo ese juego, dándolo como válido dentro del tablero, dentro del escenario y jugando unas leyes que, si bien una parte de nosotros sabe que no son reales, a la hora de buscarlas dentro de esa misma estructura, pues lo único que hace es tener como una sensación de bienestar porque está queriendo cambiar algo y tiene la sensación de ir avanzando porque van cambiando cosas, pero esta polaridad, si la observamos con distancia, pues no va a cambiar. Es decir, que más allá de cualquier decisión política, económica, familiar, social, cultural, este flujo de estas emociones, este flujo de estas sensaciones, este flujo de este bienestar o este malestar, pues va a seguir estando ahí independientemente de la época a la que hayamos pasado. Como colectivo, evidentemente no hemos trascendido todo esto. Quizás algunos individuos han tenido la oportunidad de darse cuenta de todo este juego y buscar un nuevo centro que, en relación a este hexagrama, pues cuando ese trazo cuarto del Yan al interior de todos los trazos Yin genera este entusiasmo, cuando se mueve o cuando fluctúa en este centro, si observamos el hexagrama en términos de trigramas, y ya no lo vemos como un trazo Yan en el cuarto, sino lo vemos como un trazo Yan en el tercero, pues ahí vemos esa humildad que es necesaria a la hora de abordar, bueno, pues todos esos logros o todos esos festejos o, como estábamos hablando, ese desapego hacia ese resultado. Estamos metiendo más adentro ese Yan, esa luz, esa identidad de nosotros mismos y aparece, bueno, pues ese otro hexagrama que se le llama la humildad y que era, evidentemente, pues algo valioso, de valor para esta cultura china, que sabía que en el momento que uno se salía de ese centro y se posicionaba un trazo por encima, aparecía este entusiasmo que obviamente da la sensación, ¿no?, de que la vida se disfruta de otra manera, porque hay como una explosión de esa energía, de esa emoción, de ese carácter, de ese humor, y da la sensación de que, bueno, pues todo eso es más valioso, ¿cierto? Pero inevitablemente también, a la hora de vivir desde ese entusiasmo, a la hora de vivir con ese apego a esos objetivos, a esos logros, a la hora de vivir con este centro psicológico del yo soy, pues inevitablemente estamos generando a nuestro alrededor, por poner un ejemplo,
Si hemos logrado algo, pues va a haber alguien que desee nuestros logros y que busque la manera de cómo conseguirlos, y nosotros incluso pudiéramos ir a facilitarle, ¿no?, ese proceso, porque quizás podamos contarle algo que nosotros hicimos, con el que nosotros llegamos a ese logro. Y eso también, bueno, pues a día de hoy en todo este mundo del marketing y todo este mundo de las ventas y de cómo generar ingresos, toda esta obsesión que parece a día de hoy, ¿no?, de esta búsqueda de generar dinero y todos, ¿no?, como la posibilidad de convertirse en multimillonarios, pues nos damos cuenta de que eso que estamos despertando en el otro, ese deseo que despertamos en el otro, pues al fin y al cabo sigue alimentando esta dualidad, sigue generando esa dependencia o esa interdependencia entre ambos, y de alguna manera, bueno, pues a los dos los deja dentro de esta dualidad, que independientemente de que uno no lo tenga y lo desee tener y otro lo tenga, y por vivir dentro de esa dualidad pues no le resulte suficiente y por eso le vende al otro la posibilidad de lograrlo para él tener más. Es decir, que podemos ver todo ese juego detrás de esta energía, y también, obviamente, no solamente va a despertar este entusiasmo, esa codicia, avaricia o deseo de ese otro que no lo tiene y busca tenerlo, sino que también va a despertar esa envidia, también va a despertar, bueno, pues esa mirada, ¿no?, recelosa, donde lo que estamos generando, por un lado, atracción de unos que buscan tener lo que hemos logrado y rechazo de otros por no tener lo que hemos conseguido. Es decir, que independientemente de lo que despertemos en el otro, seguimos reafirmando o reforzando esa relación de dualidad. Y curiosamente este entusiasmo, como se le ha dado valor en estas tradiciones occidentales y como Occidente pues ha ido a colonizar prácticamente todo el planeta, pues ahora nos damos cuenta de que todo el mundo busca ese entusiasmo, y sin darnos cuenta esa energía del entusiasmo, como digo, pues refuerza esa estructura del yo psicológico, porque yo quiero tener esa experiencia, porque yo la deseo. El que no la tiene puede desearlo, el que no la tiene puede envidiar a aquel que la tiene, aquel que la tiene sabe que no es auténtica, que no reside en su interior, que es dependiente de ese estímulo exterior, por consiguiente necesita seguir creando esa sensación de euforia, de entusiasmo, de alegría, de felicidad. Es decir, que no solamente compramos, sino que también vendemos, ¿no?, esa energía de este hexagrama que se le conoce como el entusiasmo, y en todas esas relaciones seguimos dentro de esa estructura de dualidad. Y obviamente que cualquier iniciado que realmente esté buscando un crecimiento en términos espirituales, pues al menos necesita tomar distancia de todo esto para poder ver con claridad todo ese juego y reconocer una esencia dentro de él o de ella que le permita, en esa pregunta del quién soy, profundizar para liberarse de toda esa interacción, para liberarse de todo ese desequilibrio del que estamos hablando, de toda esa polaridad, de todo ese juego, ¿no?, de esos extremos, poder profundizar e ir al encuentro de este nuevo centro, donde ahora sí, pues esa estructura psicológica se queda como un pequeño aspecto de todo lo que verdaderamente somos. Como digo, es una de las diferencias que podemos encontrar entre toda esta línea que se le conoce como desarrollo personal y realmente las corrientes que proponen como tal un crecimiento espiritual. La diferencia entre ellas es este cambio de centro, donde unas buscan esta euforia, este entusiasmo, y de ahí, bueno, pues todos estos encuentros de motivación, todos estos encuentros de obtención de logros, de conquistar objetivos, mientras que otras tradiciones quizás más silenciosas o a día de hoy menos visibles, pues lo que buscan es no dejarse engañar por todo eso, sabiendo que no somos esa estructura psicológica. Si hubiéramos nacido en otra época, la identidad del yo soy sería completamente diferente, la definición que tenemos de nosotros mismos sería completamente distinta. Eso cambia en el momento que a día de hoy cambiamos de colectivos, cambiamos de, bueno, pues
de país, de geografía, de entorno, nos damos cuenta de que esa estructura del quién soy empieza a transformarse porque inevitablemente está construida a través de esa relación con ese mundo exterior. Pero estas tradiciones de crecimiento espiritual pues realmente dan un centro donde ese yo soy no depende del mundo exterior, sino que pues aparece esa esencia auténtica que como anhelo quizás todos tengamos, pero algunos buscan a través de este concepto del desarrollo personal, a través de esta energía del entusiasmo, de la euforia, y otros pues inevitablemente ya se dieron cuenta de toda esta, vamos a decir, trama, ¿no?, teatral, y buscan ese nuevo centro que esté asociado a su verdadera esencia, a su verdadero ser, a eso que reconocen como verdad en ellos mismos, independientemente de lo que ocurra o de lo que haya allá afuera. De ahí que incluso encontramos en el Tao Te Ching algo parecido a lo que Jodorowsky nos intenta transmitir en este verso, donde decía que ese sabio, pues en un campo de batalla, pues no podía ser alcanzado por balas o por flechas. Es decir, que un comentario o una situación pues ya no vienen a movernos de ese centro, puesto que ese centro donde se establece en términos energéticos, en términos de conciencia, pues obviamente está lejos de esa personalidad, está lejos de ese apego. Por consiguiente son situaciones que no le pasan a uno, son situaciones que pasan en la vida, y como pasan en la vida pues van y vienen, mientras que uno se mantiene ahí en ese presente, en esa conciencia de testigo, en ese centro, más allá de esa dualidad, más allá de esa polaridad. Así es que un hexagrama para reflexionar sobre este centro. ¿Dónde está ese centro en nosotros? ¿Dónde lo hemos establecido? ¿Dónde lo hemos construido? Si realmente vamos en ese camino del desarrollo personal o nos estamos dando cuenta de todos estos matices que estamos hablando y quizás no hay en nosotros una búsqueda que no va en esa dirección, sino que va en esa otra dirección, de ese otro centro, más allá de esta dualidad, un centro que, pues está establecido en nosotros mismos y no en esa relación, como digo, de dependencia que se establece a través de ese aspecto psíquico, psicológico, y que nos deja la oportunidad de, pues al menos por un rato respirar, poder observar con distancia todo ese baile, todo ese movimiento y plantearnos si realmente la vida es eso o detrás de eso o al interior de todo eso hay algo que anhelamos y que quizás a día de hoy nos permitamos ir al encuentro de ello y por consiguiente saber quién somos realmente nosotros mismos como esencia natural auténtica. Así que sí, dejamos las reflexiones que a través de este hexagrama podemos compartir y juntos seguir creciendo en este camino espiritual. Si quieres conocer más de nuestro universo, recuerda visitarnos en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad. Otra vida es posible.